Buenos días a todos. Muchas gracias a Jesús y a Pedro por invitarnos a este foro y darnos la oportunidad de contar qué es Sequoia. Antes de empezar con la... no sé si funciona o no. ¿Cómo paso de aquí? Antes de empezar con la explicación y contaros en detalle cuál es el modelo de negocio de Sequoia, permitirme que os aterrice un poco en el contexto más global del sector audiovisual y también pues, quitar probablemente alguna de las leyendas que haya en torno a nuestro sector. El sector audiovisual a nivel macro ha sufrido una transformación brutal, sobre todo desde el año 2020, que ha cambiado el paradigma por completo con la irrupción y el gran crecimiento de las plataformas OTT, que eso, más centrado en el negocio de Sequoia, ha supuesto un cambio en el modelo de consumo de producción audiovisual. Yo creo que la mayoría de vosotros seréis usuarios de plataformas de los Netflix, Amazon, HBO o Hulu, que se comercializan a nivel global. Antes, cuando contábamos Sequoia, preguntábamos quién veía la tele y hace unos años te decía todo el mundo que sí, luego te empezaron a decir que no, y ahora cuando preguntamos quién consume contenido audiovisual y cómo se consume, pues todo el mundo consume contenido audiovisual y la gran mayoría de nosotros a través de OTTs. El cambio fundamental que supuso la irrupción de las OTTs es que pasaron de un modelo perfectamente estructurado, las medios norteamericanas, los tenedores de las grandes cableras, donde estaban perfectamente definidos los modelos de explotación del contenido y donde se segmentaba qué, cómo y dónde se iba a estrenar cada año, por un modelo que es completamente a demanda. Para que las OTTs no tengan los suscriptores, todos vosotros, una sensación de escasez, tienen que mantener un ritmo muy alto de producción de contenidos. Ese ritmo alto de producción de contenidos hizo que cada vez más se empezase a deslocalizar del core de la industria, que era Estados Unidos, y empezar a salir fuera. Todo esto pasó sobre todo a partir de la pandemia, que es cuando la irrupción de las plataformas pues fue exponencial en todos los hogares, no solo en Estados Unidos. Entonces, eso... nos hemos pasado. Eso ha tenido un impacto brutal en los economics del sector. De hecho, a día de hoy, el sector solo aquí en España genera más de 70.000 puestos de trabajo directos y 40.000 puestos de trabajo indirectos. Crece a doble dígito, tiene una aportación significativa al PIB. Todo esto os lo cuento pues un poco para borrar esa leyenda urbana de que el sector audiovisual pues son los de las subvenciones o los que hacen un poquito contenido y que les vale para vivir a ellos y que nadie lo ve. Pues eso cada vez es menos así y más en la industria española. De hecho, somos el segundo país más relevante dentro de la Unión Europea en exportación de contenidos audiovisuales, que se ha alcanzado en este 2025. El contenido audiovisual que se hace en España representa más de un 7% del total del catálogo de todas estas medios. Esto es un dato muy relevante teniendo en cuenta que la mayoría es Estados Unidos y Reino Unido, con la lengua anglosajona que copa la mayoría de estos modelos. Y además es el mercado donde más está creciendo en la actualidad la creación de contenidos. También, y esto es importante para ubicarlo dentro del contexto español, hay una correlación directa entre el mercado de producción de contenidos y el motor principal de la industria en España, que es el turismo. Algo que pasaba hace unos años, que es que todos tenemos imágenes icónicas de ciudades como Nueva York o como Los Ángeles o como Miami, que te evocan de películas o de series que estamos acostumbrados a ver. Eso cada vez más pasa con producciones que tienen éxito internacional aquí en España. De hecho, pues en torno a La Casa de Papel,
hay rutas turísticas y los turoperadores lo ofrecen ya como un atractivo más dentro de Madrid. De hecho, está entre los sitios más visitados está el Banco de España, aunque no se rodó ahí, era la Casa de la Moneda. Entonces, esto nos da un poco una idea del impacto que tiene esta industria, tanto desde un punto directo como lo que tiene de inducido. En cuanto a producto, crecemos como industria a doble dígito en todo tipo de producto, lo que son series de ficción, cine y documentales, y también en el número total de horas de producción. Esto es un poco para ubicar la foto de lo que es el sector audiovisual a día de hoy. Centrándonos más en Sequoia, Sequoia arrancó su actividad en el año 2008, donde empezamos Raúl Verdonés, que es el presidente del grupo, y yo. Nosotros venimos de la parte menos glamurosa del sector audiovisual. Nosotros empezamos con la prestación de medios técnicos y con la externalización de áreas operativas de las televisiones, tanto nacionales como autonómicas, que en aquel momento las televisiones estaban, pues si os ponéis en contexto de 2008, una crisis global que había pegado fuerte en España y estaban reestructurando su modelo de negocio y abaratando costes operativos. Ahí vimos una oportunidad de negocio y empezamos con la línea de outsourcing, que luego veremos que a día de hoy todavía continúa con unos márgenes pues cada vez más sólidos y con contratos a largo plazo que nos dan visibilidad tanto de ingresos como de cash flow. Posteriormente salimos al MAP en 2011, entró al Antra en el capital en el año 2011, que terminó saliendo en el año 2023, le recompramos nosotros, que fue cuando empezamos un poco con el nuevo desarrollo estratégico del grupo, mucho más centrado en la parte del contenido y la producción de contenido audiovisual en un modelo de negocio que ahora os contaré cómo lo entendemos nosotros, muy adaptado al contexto que os he contado anteriormente. Empezamos la expansión internacional en el año 2014, fundamentalmente en Latinoamérica. Ahora ya estamos presentes en Europa, en Middle East y en toda América, con capacidad para producir contenidos en todos estos países y con contratos a largo plazo de los distintos servicios que presta el grupo. En el año 2018 comenzamos la construcción del mayor centro de producción audiovisual que hay en la Europa continental, que es el Madrid Content City, que está situado en Tres Cantos, que es donde tiene su sede para el sur de Europa Netflix, y es el centro de producción más grande que tienen fuera de Estados Unidos. Son 140.000 metros donde tenemos desde una universidad para 7.000 alumnos, oficinas donde es la sede de Sequoia, Netflix y otros operadores del sector, 12 platos de producción de cine y ficción, el mayor centro de postproducción de Europa. Todo eso a día de hoy está gestionado por Sequoia aquí en España y lo estamos replicando en otros países donde estamos empezando a producir de manera continuada contenidos, como puede ser Colombia o México. En cuanto al capital, está pues muy concentrado. Raúl y yo tenemos un 79%, Beca Finance tiene un 20% y de Free Float, más o menos en el MAP, pues tenemos un 1%, ¿no? Para que tengáis un poco la foto. En cuanto a cifras, que luego entraremos más en detalle, el año récord, tanto en facturación como en EBITDA y resultado, fue el ejercicio 2024, donde ya se empieza a ver el impacto que tiene en el modelo de negocio el crecimiento que está teniendo el área de estudios y que tendrá un efecto multiplicador en los próximos años, como veremos después. Entrando en detalle ya en el modelo de negocio de Sequoia, nosotros tenemos organizado el área en dos grandes grupos. Por un lado, Sequoia Studios, que es el tractor del crecimiento del grupo, es la locomotora y donde estamos creciendo en los últimos años, creciendo además con un modelo de negocio
que difiere del modelo tradicional de las productoras, esto para los que conozcáis el sector audiovisual, de las productoras aquí en España. Nuestro modelo de negocio es más de estudio y menos de productora. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros comercializamos nuestros contenidos reteniendo toda o la mayoría de la IP, de la propiedad intelectual, frente al modelo tradicional donde el productor tenía una idea, se lo vendía a una cadena de televisión o a una plataforma de pago por un beneficio industrial y no se quedaba con ningún derecho. En nuestro modelo, ¿qué es lo que nos permite? Nosotros comercializamos ventanas de producción de abierto o pago en todo el mundo, cuando con el pipeline de preventas alcanzamos un 80% del coste de producción, le damos green light al proyecto. Dentro de ese coste de producción pues está metido ya ese fee de producción y ese beneficio industrial del grupo, con lo cual el riesgo antes de darle el green light es prácticamente cero y tendemos a hacerlo con 2-3 preventas de ventanas o de territorios, con lo cual nos queda el resto del mundo y para siempre para seguir comercializando los contenidos. Esto es muy relevante porque esto lo que te genera es que a partir de la producción todo lo que se va generando de ingresos va a la última línea. Eso a día de hoy todavía no se puede ver en las cifras de Sequoia porque estamos en ese primer paso de la explotación, pero la rentabilidad se irá incrementando a medida que vayan entrando todas estas ventas. Luego, por otro lado, también dentro del grupo, en el otro gran área de negocio es donde tenemos aglutinado lo que es el área de BPO, que es lo que os he contado antes de cómo empezó el grupo, que es la externalización de áreas operativas de televisión, donde tenemos presencia pues, en todas las cadenas nacionales y autonómicas que hay en España y tenemos una penetración significativa en Colombia, en Chile y en México, donde tenemos actividades externalizadas. Luego está el área de Sequoia Servicios, que ahí es la prestación de medios técnicos, humanos y postproducción para las producciones tanto nuestras como de terceros. Ahí tenemos una cuota en el mercado español de más del 50% y una cuota muy relevante también en Colombia, que es uno de los polos de producción audiovisual que hay ahora mismo en América Latina. Y luego, por último, Nexus, que es la marca del grupo que realiza producción audiovisual para contenido audiovisual para clientes fuera de nuestra industria, ¿no? Cada vez más el contenido audiovisual sirve de base para comunicar contenido a nivel tanto interno de las grandes compañías como externo, ¿no? Con los canales de comunicación. Luego, a nivel foto de dónde estamos, como os comentaba antes, pues estamos en 3 continentes, 12 países, estamos desde Estados Unidos y los principales países de Latinoamérica. Tenemos con una estrategia que os contaré ahora de desarrollo de pods, de células de producción, tenemos una presencia muy significativa en Europa y también en Middle East. Y a nivel de clientes, este modelo de producción lo que nos ha permitido es diversificar no solo territorios, sino también en clientes. Y trabajamos pues, para todas las plataformas globales que os puedan sonar, y algunas muy locales en Estados Unidos o en América Latina, como puede ser VIX, y en todas las cadenas nacionales y autonómicas en España, y luego las principales cadenas en abierto en América Latina. Esa es la base de nuestros clientes, pero sí que hemos abierto el espectro frente a una productora tradicional donde su mercado pues son las plataformas que operan solo en España o los 4 clientes grandes nacionales. Aquí el espectro y el volumen de mercado es completamente distinto. Entrando en el detalle de Sequoia Studios, nosotros desde Sequoia Studios producimos
no solo en España, sino fundamentalmente también en Latinoamérica, y no solo para el cliente español, sino para el cliente latino a día de hoy, aunque ya hemos empezado a producir en inglés también a partir de este año 2026 y creemos que irá creciendo en nuestro catálogo en cuota hasta alcanzar un 30% en los próximos 2 años. Producimos todo tipo de contenido audiovisual, desde series de ficción premium, como puede ser el último estreno que hemos hecho, que es Matices, que se ha estrenado en Sky Showtime y es la serie que mejor les ha funcionado, Españoles por el Mundo, o Equipo Investigación Españoles por el Mundo, o Equipo Investigación, o magazines de mañana y de tarde, como puede ser en el caso de Apunt, que es la televisión valenciana, o en Canal Sur. Y entonces, como veis, cubrimos prácticamente pues, toda la gama de producto audiovisual que se puede ofertar a los clientes. De ahí la base tan amplia de clientes que tenemos. Dentro del grupo tenemos servicios de apoyo que ya no solo dan servicio para nosotros, sino también para terceros, como es la parte de Business Affairs, que es desde donde se estructuran los incentivos fiscales para el producto audiovisual del grupo, y también para producciones de fuera, fundamentalmente de Estados Unidos y de Reino Unido, que vienen a producir aquí, donde les hacemos nosotros el servicio de producción. Integramos también marcas en nuestro contenido. Al ser nuestra la IP, esos ingresos son para nosotros, no es para la plataforma o la cadena, como pasa en los original. Y nosotros comercializamos en primera instancia todo lo que son las preventas, lo hacen directamente nuestro equipo comercial, que está en la oficina de Miami y en la oficina de aquí de Madrid, para alcanzar ese nivel del 80% de preventas que os decía antes. Y luego distribución, tenemos acuerdos de distribución más para el ventaneo, lo que en el sector, en el argot se conoce como lata, la venta de lata a nivel global en todo el mundo, con distribuidoras medios norteamericanas, alguna europea, y luego también para Oriente con los turcos, que son los que mayor penetración tienen en el mercado audiovisual. Todo esto lo hemos complementado desde este año, y empezaremos a ver resultados relevantes a partir del año 26, con una estrategia de pods. Los pods son células de producción donde nosotros llegamos a acuerdos con productoras de tamaño pequeño o mediano en países que consideramos relevantes para nuestra estrategia de crecimiento. Pagamos un coste fijo mínimo, y eso nos da derecho a tener un first look, una primera opción sobre todo el producto que desarrollan. Cuando el equipo del estudio les da el OK, comenzamos el desarrollo, que lo financiamos nosotros también. Para que os hagáis una idea, este desarrollo suele ser menos de un 1% del coste total de la producción, y a partir de ahí empezamos con todo lo que es el empaquetado y la distribución del producto. ¿Qué nos ha permitido esto? Pues sin un apalancamiento operativo brutal, diversificar y crecer en dos cosas: en mercados, que si tuviésemos que contratar nosotros directamente estos equipos y tenerlos in-house, el coste sería brutal, como han hecho otros de nuestros competidores, y la rentabilidad probablemente sería en un plazo mucho mayor. Y luego nos ha permitido abrirnos a otros clientes donde nuestros pods, nuestras células de producción, entran de una manera natural. El que desarrolla un contenido para el Reino Unido, que luego nosotros nos lo traemos a producir aquí dentro de nuestra fábrica, él vende de manera natural esas preventas en sus países de origen, y además nos ayudan a colocar ventas adicionales de nuestro producto en la parte que nos queda de cubrir
a partir de ese 80%, con lo cual al final generas un círculo virtuoso y una mayor rentabilidad para el catálogo. Ahí tenemos presencia, lo hemos sustentado fundamentalmente este crecimiento en Europa, tenemos presencia con un POT desde Islandia en los países nórdicos, que es un mercado relevante dentro del europeo, tenemos otro POT en Francia, 2 en Reino Unido, tenemos 2 en Estados Unidos para el mercado fundamentalmente el US Hispanic de ahí y atacar también Latinoamérica, 1 en México con Tripas, que es la principal productora de allí de México, la de Eugenio Derbez, que es un éxito reconocido allí en México. En Latam tenemos otras y luego en España, donde hemos desarrollado también 4 células de producción que conviven con nuestro modelo tradicional de retener el talento dentro del grupo. Con todo esto, os habéis dado cuenta que al final el modelo de negocio de Sequoia es transversal a toda la cadena de valor de Sequoia. Nosotros somos capaces de generar el contenido, la idea, no solo en España, sino en distintos países, como os he contado, realizar el desarrollo, empaquetar el producto con cash y preventas y financiación, ejecutarlo, llevarlo a cabo porque tenemos los facilities de producción y postproducción y luego también la distribución a terceros, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y esta creemos que es una de las principales ventajas del modelo de Sequoia, que te permite, a medida que va creciendo esa máquina tractora que es Sequoia Studios, pues va generando y va retroalimentando el resto de eslabones de la cadena de valor. Dejadme que os ponga un vídeo para que tengáis una muestra de qué es lo que hemos hecho en el último año y a ver cuántos de estos contenidos conocéis. ¿Qué te gusta una tracción al límite, eh? ¿Qué te parece? A mí la capa no me convence. Hay señales. Algunas sutiles. ¡Dispara! Y otras imposibles de ignorar. ¡No, estamos puestos! Están en todas partes. Ellos son una señal. Les doy la bienvenida a Brindavan. Y estos lugares, hasta estos pequeños detalles. Señales que nos hacen sentir. La intención es bajar volando de ese monstruo. Nos hacen vibrar. Mi cabeza quiere, pero mi cuerpo ha dicho basta. Conectan con nosotros. Y de repente, todo encaja. Confía en mí. Se produce un vínculo especial que nos dice que estamos ante una gran historia. Porque no es cuestión de qué historia es cierta, sino de qué historia es mejor. Y lo mejor siempre está por llegar. Se acabó la sesión. Bueno, pues la mejor manera de explicarlo era con un vídeo y esto es solo los estrenos que hemos hecho durante el primer semestre de este 2025, para que tengáis una idea un poco de la capacidad del grupo de producir contenidos a día de hoy en distintas partes del mundo. Sequoia, que se ha convertido en un líder de la industria aquí en España y una marca muy bien reconocida en Latinoamérica, es mucho más que esto y trasciende lo que es el propio modelo de negocio. Dentro de Sequoia tenemos la fundación, donde se han desarrollado iniciativas como Iberseries, que es la principal feria del sector audiovisual
que se realiza anualmente aquí en España para profesionales de España y de Latinoamérica. Cada año congrega más de 4.000 personas y continúa creciendo. Eso da una idea del potencial de la marca y la capacidad de congregación, donde están todas las plataformas, los clientes, potenciales compradores, distribuidores. Entonces ha generado un ecosistema muy rico. Nosotros somos proactivos no solo en el crecimiento propio de Sequoia, sino creemos que cuanto más grande y más fuerte sea la industria de producción audiovisual española, más grandes seremos nosotros también. Fomentamos la formación dentro de la Universidad de Madrid Content City, becando a más de 40 profesionales todos los años, no solo de Sequoia, sino de otras productoras del sector. Estamos comprometidos también con la sostenibilidad y el medio ambiente, algo que cada vez es más sensible para nuestros clientes. La mayoría de nuestros clientes grandes, Netflix, Amazon, tienen un compromiso de emisiones cero en los productos audiovisuales que compran a partir de 2030. Nosotros nos hemos adelantado en la industria en esto y creamos un protocolo de producción verde audiovisual que inicialmente, realizado desde la Fundación, era solo para nosotros. Ahora es un poco el procedimiento que utiliza de manera normalizada todo el sector. Con todo esto, para explicaros pues, que al final la marca trasciende mucho más allá del producto y que tenemos una penetración dentro de la industria en un marco más general. Si nos vamos a la parte de resultados financieros y operativos, acabamos de presentar los resultados del primer semestre del año, con unos ingresos de más de 133 millones, un EBITDA de 55 millones, el EBITDA ajustado de 23 millones y una deuda neta de 60 millones. Esto, comparado con las cifras récord del año pasado, supone una disminución en el primer semestre del año con respecto a los 12 meses de 2024, básicamente por un motivo: porque no hay una linealidad en los estrenos ni en el greenlight de las producciones. Entonces, mientras que el año pasado todos los estrenos se produjeron en el primer semestre del año y los más importantes, como fue El Zorro, se produjeron en los 2 primeros meses del año, este año hemos estrenado mucho durante el primer semestre del año, pero nos quedan todavía para este segundo semestre del año el estreno de 3 series de ficción, 3 películas que ya se han estrenado, algunas de ellas durante el mes de julio y otra en septiembre, y nos queda también ahora para noviembre y diciembre. Y los greenlights que se han ido produciendo se han hecho durante una parte del segundo trimestre de 2025 y fundamentalmente durante este verano, que hemos empezado la producción de muchos de los productos que se estrenarán en 2026. A nivel operativo, pues este año, durante el primer semestre, hemos estrenado 3 películas, 3 series, un formato de entretenimiento y 3 documentales. O sea, esto es fuera completamente de lo que puede hacer el siguiente competidor nuestro en este tipo de productos. Hay otros competidores más grandes que son multinacionales, fundamentalmente francesas, en el área de entretenimiento, pero en ficción y series no hay nadie que se aproxime a estas cifras. Hemos dado también green light durante el primer semestre del año a 8 producciones, 3 películas y 4 series que serán ya para estreno en 2026. Esto lo que te permite es, en el modelo, construyéndolo las preventas, como os he contado antes, tener mucha predecibilidad, no solo del negocio en el área de externalizaciones y servicios, sino también en el área de contenidos, porque anticipas los ingresos, ya sabes más o menos los ingresos que vas a tener por estrenos con un año de decalaje, que es el tiempo que se tarda en producir. Luego está pues, la propia actividad de producción, que también te genera ingresos y te genera margen y EBITDA. Pero sí que
predices ya con mucha antelación cómo va a ser el año siguiente. Si entramos, aquí tenemos un poco lo que os contaba antes, los ingresos de 2024 fueron 142 millones, los del LTM de junio de 2025 134, esto se va a corregir ya se ha corregido durante el segundo semestre del año y este año preveemos cerrar por encima de estas cifras. A nivel de EBITDA, pues el crecimiento también de los 21 de 2023 a los 24, a los 32 de 2024, que básicamente, si lo veis un poco en la línea de abajo, viene motivado fundamentalmente por el crecimiento de Sequoia Studios. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Aquí no hay nada recogido de la estrategia de PODS que os decía, ni siquiera de los siguientes ciclos de explotación, del catálogo que ahora nos pertenece a nosotros, de explotación del contenido audiovisual en las distintas ventanas a lo largo del tiempo. Y por último, en el área de servicios y BPO, pues ahí la facturación va creciendo. Es verdad que no a doble dígito como pasa en el estudio, pero sí que crece de una manera sostenida, con unos márgenes saneados y con una visibilidad de contratos a medio y largo plazo. La vida media de estos contratos es en el entorno de 5 años. Durante este semestre de 2025 hemos renovado los principales contratos que tenemos con los principales clientes aquí en España y en Latinoamérica, y hemos crecido penetrando en áreas de explotación que no estábamos hasta ahora y que nos da un crecimiento anualizado de unos 14 millones de euros que se verá a partir del año 2026. En cuanto a niveles de deuda, todo este crecimiento que hasta ahora ha sido orgánico, lo hemos hecho manteniendo un nivel de deuda que, si lo comparamos con el EBITDA, estamos en una vez y muy poquito, con lo cual hemos mantenido una disciplina financiera a pesar del crecimiento orgánico, lo que da una idea también de la generación de caja del modelo del estudio. Y por último, para terminar, si tengo que resumir todo esto en 5 ideas, pues la primera es que os quedéis con el titular, que Sequoia a día de hoy es el primer grupo, el mayor grupo independiente de producción audiovisual que hay en España. Somos uno de los grupos más reconocidos de producción audiovisual a nivel latinoamericano, con capacidad de liderar en muchos de los mercados latinoamericanos con nuevos productos y con buena entrada en los clientes, y con una vocación de crecer en otras lenguas, fundamentalmente lengua inglesa, donde esperamos en 2 años alcanzar un 30% del total del portfolio de la producción de cada año. Estamos diversificados en países y en clientes, tenemos presencia activa en más de 12 países a día de hoy. Todo esto en buena medida gracias a la estrategia que hemos seguido con PODS, donde nos ha permitido ese crecimiento sin un gran apalancamiento operativo, y que esperamos que empiece a dar los frutos a partir del año que viene. De estos 12 PODS solo hay recogido en los green lights que os decía 2 producciones que se han empezado a hacer en el segundo semestre de 2025, con lo cual esto da una idea del efecto multiplicador que tendrá cuando todos estos PODS empiecen a reportarnos también producción. Creemos que estamos en el modelo de distribución del contenido audiovisual adecuado. Si volvemos al principio, cuando os contaba un poco cómo funciona la industria a día de hoy, y cómo han crecido pues todas las grandes plataformas, llegó un punto que después del crecimiento exponencial que tuvieron en suscriptores, tenían que demostrar al mercado que más suscriptores no implicaban un crecimiento exponencial también de los costes de producción. Eso es lo que pasó a partir del año 23. ¿Cómo han hecho esa transformación? Pues lo han hecho, en lugar de comprar todo en todos los países y para siempre, que era el modelo del original y con el que han creado su propio catálogo Netflix o Amazon, cada vez más empiezan a discernir y compran
territorios y se quedan a lo mejor con una ventana y entran en modelos colaborativos con las cadenas de televisión o con otras plataformas. De hecho, como usuarios, cada vez más podéis ver que se estrena simultáneamente en 2 plataformas audiovisuales o a la vez en el mismo territorio, o que se estrenan en abierto y en pago en el mismo territorio a la vez. Eso encaja, si os dais cuenta, perfectamente con el modelo de negocio que tenemos nosotros de distribución del contenido mediante ventaneo. Luego, una cuarta idea es el tractor de Sequoia y la línea de crecimiento futuro es el estudio, sin olvidarnos del resto de áreas que nos dan una visibilidad de crecimiento y de cash flow, donde seguimos mejorando los márgenes operativos y seguimos creciendo ya en el medio plazo con las renovaciones de contrato. Y por último, todo esto pues con unos resultados financieros sólidos y con unos ratios de endeudamiento muy por debajo de lo que son las métricas habituales en nuestro sector. Y yo creo que esto es un poco lo que resume Sequoia y nuestro modelo de negocio. Y con esto termino. Muchas gracias. A las preguntas. La primera de ellas, en un contexto donde el mercado global del streaming y producción de contenidos es muy competitivo, ¿cuáles son sus principales perspectivas para la demanda de contenidos en español y otros idiomas y cómo se posicionan para capturar crecimiento en aquellos segmentos, por ejemplo, inglés u otros territorios? Bueno, pues una parte le he respondido ahora al final. El modelo nuestro básicamente lo que te permite es penetrar en aquellas ventanas en las que nuestros clientes ven que les va a funcionar el contenido, con lo cual nos permite que una misma serie, pues a lo mejor en España la veamos en Sky Showtime y en Estados Unidos la veamos en Amazon o en Netflix. Con lo cual, eso, el mercado creemos que va por ahí, porque estas grandes plataformas cada vez más miran su rentabilidad y no tanto el crecimiento en suscriptores, y eso se acompasa muy bien con lo que hacemos nosotros en el mercado y por lo tanto pues creemos que en el futuro pues seguiremos penetrando en cuota de mercado. Respecto a cómo crecemos en otros mercados, la manera que lo estamos haciendo hasta ahora y que empezaremos a complementar en un corto plazo también con crecimiento inorgánico es de una manera orgánica y a través de los pods de producción, que nos ha permitido entrar en el mercado de Estados Unidos, donde ya teníamos nosotros oficinas, pero el pod de Los Ángeles es exclusivamente en lengua inglesa y luego los 2 que tenemos en Reino Unido. Me centro siempre en el mercado de habla inglesa porque para hacer lo mismo, nosotros creemos que a día de hoy la calidad de las series españolas, pues como dice el CEO del estudio, que es de allí de Estados Unidos, para no insultar a sus compatriotas, les dice que es al 90% la calidad de Estados Unidos y el coste a día de hoy es una cuarta parte del coste de producción en Estados Unidos. Entonces, ahí es donde queremos dar el salto con esta estrategia que os hemos dado, porque es básicamente hacer lo mismo y la idea sería hacerlo, pero aquí en producirlo en la fábrica que tenemos aquí en España o en Latinoamérica, donde se alcanzan esos niveles de calidad. ¿Os planteáis realizar alguna adquisición para potenciar alguna de vuestras líneas de negocio o penetrar en alguna geografía? En tal caso, ¿qué tipo de compañías estáis considerando y qué criterios de selección? Bueno, nosotros creemos que el siguiente paso, en la medida que vayamos consolidando los pods, va a ser, como acabo de decir, el crecimiento inorgánico. Queremos centrarlo mucho en los países donde a día de hoy ya estamos penetrando, que es fundamentalmente en Europa y en América Latina. Creemos que hay una oportunidad para consolidar el mercado de ficción y de cine, sobre todo a nivel europeo, y convertirnos en un player más global e internacional, donde las cifras, como acabo de decir, son otras. Y hay una oportunidad exactamente igual que en su momento lo hicieron grupos franceses, como puede ser Vanilley, que a día de hoy pues
con distintas integraciones que han hecho, como Endemol o como Shine, son los que tienen la mayoría de contenidos de entretenimiento que vemos en cualquier parte del mundo. Son los que tienen Gran Hermano, son los que tienen Masterchef, son los que tienen reality de costuras. Entonces han sabido construir una marca y un producto que funciona muy bien en todo el mundo. Nosotros creemos que ahí hay un hueco donde todavía no se ha consolidado a nivel europeo para poder competir con las grandes compañías norteamericanas que son los medios tradicionales. Y ya la última pregunta, ¿qué ventaja competitiva resaltarías que os haga diferenciales frente a los competidores? Pues mira, yo resaltaría fundamentalmente 3 cosas. El modelo de negocio del ventaneo, donde hemos llegado pronto y bien, y ya empezamos a ver resultados a día de hoy. La diversificación que tenemos de territorios y de clientes, que esto es algo absolutamente diferente a lo que te encuentras en las compañías más tradicionales con el modelo de producción. Y por último, el modelo de POTS y de distribución que os he contado antes, que encaja por un lado perfectamente bien con nuestros clientes y por otro lado en el modelo de los POTS que nos permite penetrar muy bien en nuevos mercados, nuevos clientes y además dentro de un modelo totalmente integrado traerlos a producir aquí a España, lo cual nos genera eficiencias y retornos en otras líneas de negocio que no es el estudio dentro del grupo. Vamos a pasar a otra pregunta que tenemos en sala. Hola, buenas. Hola. Yo te quería preguntar, nos has dicho que el free float que tenéis es del 1%, Sí, es muy chiquitito. más o menos, ¿eh? Sí. ¿Ves alguna oportunidad ahí para un inversor minorista? ¿Qué opciones hay? ¿O estáis buscando otro tipo de inversores? Porque entiendo que habrá poca liquidez, que nos expliques un poco. Nosotros la estrategia de capital que tenemos pasa en algún momento, y sobre todo con esta estrategia más de crecimiento inorgánico, probablemente, o sea, tenemos líneas y capacidad para seguir creciendo sin recurrir a ampliaciones de capital, las tenemos dentro del grupo. Para construir el objetivo que os acabo de contar, pues posiblemente no. Entonces, en un medio plazo sí que nos planteamos recurrir al mercado. Para el inversor minorista, pues yo te puedo contar la experiencia de amigos cercanos míos que me dicen, joder, es imposible comprar Sequoia. El que consigue comprar, pues en los últimos años pues ha tenido un crecimiento importante. Entonces, a día de hoy, pues el mercado es muy estrecho, hay cierta liquidez, pero es muy estrecho, pero sí que creemos que en un medio plazo tendremos que buscar alternativas de capital. No lo vemos tanto a priori, se nos acercan varios desde que salió Alantra, no tanto con fondos de capital riesgo, y sí que exploramos otras alternativas. No por nada, sino porque en muchos casos ellos buscan mayorías y a día de hoy Raúl y yo, que ya hemos hecho el camino de vuelta, creemos que hay una oportunidad para seguir creciendo en el grupo mucho y salvo que no tengamos otra opción, pues buscaremos en ampliaciones de capital en otro tipo de inversores, que no busquen mayorías. Pues muchas gracias. Gracias.